Quería comentarles que en estos días que han corrido y que hemos tenido tantas diferencias, cuando uno pone a mirar los números de cómo se componen los recursos del Estado, los ingresos, los tributos, que también hacen a una suerte de equidad social o inequidad social en la República Argentina, y con estas discusiones tan mediáticas que hemos tenido y mediatizadas que hemos tenido en los últimos días, yo quería comunicar hoy que hay muchísimos intendentes, muchísimos señores gobernadores de todas las provincias argentinas, cómo contribuyen, cuáles son los ingresos con los cuales contamos los argentinos para hacer frente a estos problemas. Nuestra primera fuente de ingresos, el IVA, el impuesto al valor agregado. Esta es la principal fuente de ingresos que tienen los argentinos. Un impuesto que pagan todos, los que tienen trabajo, los que no tienen trabajo, los que tienen dinero, los que no tienen dinero, porque es lo que cada uno paga cuando compra algo. No importa si tiene trabajo, si tiene vivienda, si tiene seguridad, si tiene escuela, lo paga igual. Este es el principal ingreso. El segundo lo constituye el impuesto a las ganancias, que bueno, es un impuesto justo porque en definitiva es un impuesto que pagan aquellos que ganan dinero. El tercer ingreso lo componen los aportes patronales y de los trabajadores al sistema, al ANSES, al Sistema Nacional de Jubilaciones. Y en cuarto lugar están los derechos de exportación, las tan meneadas retenciones. Ustedes han escuchado. Cuando uno ve las retenciones, representan la totalidad de las retenciones para todos los productos, petróleo, derivados, etcétera, etcétera, agropecuarios, el 13%. De ese 13% corresponde a lo que podíamos denominar sector agropecuario el 7,9%. O sea, de la totalidad de los ingresos con los que los argentinos contamos para hacer frente a tanta inequidad, a tanta falta de distribución del ingreso, 7,9%. Pero dentro de ese 7,9%, solamente el 3,9% corresponde a quienes producen, que es también un aporte importante, y el otro restante corresponde a las industrias, en definitiva, que trabajan sobre cereales, sobre carnes, hacia toda la parte industrial. Digo esto porque es bueno que los argentinos sepamos exactamente lo que cada uno aporta a los recursos que tenemos que distribuir para todos otros aquellos argentinos que no tienen la suerte de tener un trabajo o que no tienen la suerte de tener una actividad económica o de ser un productor, un empresario, un comerciante, un profesional, y que tanta falta hace que tengamos en claro cómo se compone esto. ¿Por qué? Porque es importante entonces, cuando sabemos cómo se compone todo esto, el aporte que cada uno exactamente está haciendo para lograr una sociedad más justa, más equitativa, con menos desigualdades, con menos pobrezas. Y obviamente en la Argentina todavía quienes más siguen aportando para que el país funcione, aunque parezca paradojal, siguen siendo los que menos tienen, los trabajadores. Y entonces, cuando se articulan determinadas discusiones o falsas contradicciones o conflictos artificiales, sería bueno que todos, cada uno de nosotros, quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones en un país, en una provincia, en un municipio, quienes tienen la responsabilidad también importante de representar a sus sectores, que no está mal que haya representaciones sectoriales, porque los sectores existen y los intereses existen y deben ser representados y defendidos. Pero todos sabemos que tenemos que tener en la defensa aún de la representación de los intereses sectoriales a los que todos tienen derecho, la mirada hacia los demás, a qué aportan los demás y a qué aportamos
exactamente cada uno, porque cuando uno siente determinadas manifestaciones, pareciera que los aportes tienen una magnitud, que cuando uno va a ver exactamente los números en temas tributarios, no reflejan, no porque dejen de ser importantes, todo es importante, 1 peso que se aporte es importante, 2 pesos que se aporten es importante, pero es importante también tener el rigor de la información para saber exactamente de qué estamos hablando y cómo se compone entonces los recursos con que el Estado cuenta para hacer frente a las indelegables funciones y responsabilidades que tenemos, pero por sobre todas las cosas, las mayores responsabilidades las tenemos frente a los que menos tienen y a los que aún sin tener nada siguen aportando para que el país siga adelante y funcione. Por eso me pareció importante que los argentinos y todos conociéramos cuál es nuestra propia realidad. A mí siempre me gusta hablar de rigor intelectual, de rigor del conocimiento, del rigor de la información, cuando hablamos y fundamentalmente cuando gobernamos, porque, bueno, ya estamos acostumbrados a escuchar muchas veces hablar sin rigor intelectual. Lo que no podemos seguir haciendo en la Argentina es gobernando sin rigor intelectual. Y entonces por eso quería aprovechar este espacio, este encuentro con todos ustedes, para hacer estos breves comentarios, análisis, reflexiones, casi un intercambio de información y de comunicación, de diálogo entre nosotros, para poner exactamente las cosas en su lugar. Cuando dialogamos y vemos realmente cuánto es cada uno, cuánto aporta cada uno, lo que cada uno necesita, lo que el otro necesita, es una manera de comenzar entonces a empezar a ponerse de acuerdo. Pero para ello hay que tener eso que yo siempre digo, por un lado el rigor intelectual y por otro lado la honestidad personal de cada uno de saber qué es lo que tenemos que aportar para un país mejor para todos. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Señoras y señores, con las palabras de la señora Presidenta de la Nación, se da por finalizado el presente acto.